Muy buenas tardes, amigos y hermanos, los saludo a ustedes el presbítero Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Queridos hermanos, ahora les voy a pedir por favor que abran la palabra del Señor en el capítulo 6 de Deuteronomio y vamos a analizar del versículo 1 al versículo 9. En este mes, como ustedes saben, se celebra el mes de la Biblia. Y se hace necesario hablar de este libro sagrado de una manera concisa, ilustrativa, que nos hace pensar también en otros libros. Por ejemplo, nos hace pensar en el Corán, libro sagrado de los maometanos, además de breve, es más breve que el Nuevo Testamento de los judíos de Israel, o de la Biblia sagrada. Este libro de los hijos del Islam, ellos nunca lo tocan, no lo tocan sin lavarse las manos y lo llevan más arriba de su corazón. Qué bonito ejemplo de este pueblo que respeta tanto su palabra, ¿no? Aunque no es la Biblia, la Sagrada Biblia que nosotros tenemos el libro que tiene 66 libros. Ellos tienen un libro muy pequeño, pero qué respeto guardan. Vemos que según la historia de la humanidad, el primer pueblo en poseer estas sagradas escrituras fue el pueblo de Israel, y ellos lo llamaron el Torah o la ley, los cuales tenían respeto y atención y práctica continua para perpetuar el pensamiento de Dios en el pueblo, aparte de leerla con gran atención y reverencia en el tabernáculo, la practicaban en los hogares y le enseñaban a sus hijos. O sea, no la leían nada más en el templo y ya después la guardaban. No, ellos la practicaban todos los días, estaban leyendo la palabra de Dios. Y en este mes de la Biblia se hace necesario recordar que es un deber de todo cristiano, que tenemos que leer la Biblia a todo tiempo. La Biblia sirve para consolar, nos sirve para educar, para edificar, nos habla sobre todo de la historia sagrada, y por eso es tan importante que conozcamos la Biblia. Hoy día la Iglesia de Cristo es más afortunada, pues cuenta con el Antiguo y Nuevo Testamento, cosa que no contaban los primeros cristianos del primer siglo, no contaban con un libro así tan completo como el que tenemos nosotros. No hay pretexto para que nosotros no lo leamos como debe ser. La Biblia completa, como está hoy, es un libro que había, primero el pueblo de los judíos lo leían, y después el cristianismo, y también el libro religioso. Aún no nos habla de religión. Este capítulo 6 de Deuteronomio encontramos 3 características de la palabra santa que nos hará comprender lo que realmente es llevar la Biblia en el corazón. Nosotros tenemos, si los maometanos los llevan aquí cerca de su corazón, nosotros hay que llevarla en el corazón, pero no de una manera, por decir, física, sino de una manera mental. Debemos aprender la palabra y guardarla en nuestro corazón. Y vamos a ver la primera característica, su propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra del Señor? Y aquí lo encontramos en Deuteronomio. Y sobre estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que les pongáis por obra en la tierra la cual vosotros vas a tomar, para que le temas a Jehová tu Dios y guardes todos los estatutos y sus mandamientos, y te lo mando a tu hijo y al hijo de tu hijo y a todos los hijos de la familia durante todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. Esto es muy importante, hermanos. Dios quiere que nosotros vivamos muchos años, pero durante ese tiempo debemos estar cultivando la palabra de Dios. Muchas vidas no alcanzarían para poder entender este libro sagrado.
Y aquí vemos que este es el propósito principal, para ponerla por obra. No nomás hay que leer, sino también hay que enseñarla y hay que ponerla por obra, ¿sí? No hay que ser nada más oidor, sino también hacedor, para que la ejecutéis y la practiquéis, para que vivas y pases y poseas la vida eterna. Una de las claves para poseer la vida eterna es conocer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber del cielo, de la tierra, todo lo que se habla en la Biblia, si no le conocemos la Biblia? El que no conoce la Biblia no conoce nada. Muchos han tratado de destruir la palabra de Dios, pero hasta la fecha la Biblia permanece. Pero tienes que permanecer firme y no apartarte ni a diestra ni a siniestra de lo que manda el Señor. Y esto manda el Señor. Y lo segundo dice, para que temas. Pero no que estés un temor, que estés temblando, no. Es un temor reverente para que tu gente, tu familia tenga temor de Dios. Si no conocemos la palabra, pues no le vamos a temer nada o a nadie. Por eso las cosas en este mundo, en este tiempo, en nuestro tiempo, nadie le teme a Dios, ni conoce a Dios, ni le respeta, porque no conoce la palabra del Señor. Su familia no ha tenido el cuidado de enseñarles. Esto es muy, muy importante esto. Dice también, para que andes en sus caminos, lo ames y le sirvas de corazón. O sea, debemos andar los caminos de Dios, pero también servirle de corazón en lo que se nos proponga, en lo que nos invite. Nosotros tenemos que servirle al Señor con toda nuestra alma, no ahorita sí, al rato no, o me da flojera, no, tenemos que hacerlo con toda nuestra alma. Así en sus días serán prolongados en esta tierra. Es una de las claves para que el hombre viva muchos años, sirviendo y alabando al Señor. La palabra del Señor dice, para que te renueves así como el águila. Es importante saber esto. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. También dice en el versículo 3, para que te vaya bien. Ahora el Señor ha librado, ahora ha disfrutado aún en la tierra del conflicto y te ha puesto en la tierra que fluye leche y miel. Como espiritualmente acatas los mandamientos dentro de lo que manda la palabra del Señor, serás grande los beneficios de tus hijos y los hijos de tus hijos. Si nosotros acatamos la palabra, seremos bendecidos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Sabían ustedes que aún los vecinos, quienes si creen ni siquiera saben, un cristiano en la calle que vive, bendice a todos los demás? Bendice a todos los demás, porque nosotros a donde vamos somos luz, pero también somos bendición. Entonces es muy importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Las bendiciones espirituales son muy importantes. Dos hermanos discutían y uno le decía al otro, no, pues yo leo la Biblia, estoy entregado a Dios y no recibo bendiciones, no tengo bendiciones. ¿Por qué? Si la palabra dice que yo voy a tener bendiciones y todo esto. Entonces el otro hermano le contesta, las bendiciones de Dios no son riquezas, no son abundancia de cosas materiales. El Señor nos las da de todas maneras, pero lo más importante es que nosotros sigamos lo que dice la palabra del Señor, que nosotros vivamos una vida entregada a Cristo, pero solamente, ¿cómo creen que se puede vivir? Conociendo lo que el Señor nos promete. Allá en el libro precisamente del Apocalipsis, el Señor le dice al apóstol, a Juan, que coma el libro, y él lo prueba y le sabe sabroso, dulce, pero de repente le sabe amargo como hiel. Y él se queda pensando, dice, ¿por qué es esto? Y la situación es que la palabra de Dios nos habla de lo bueno, pero también nos habla de lo malo. También nos dice cosas bonitas, pero también nos reprende duramente. Acuérdense que Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Es por eso importante. Y vemos lo segundo, su contenido.
en el versículo 4 al 6 nos dice cuál es su contenido. Dice, oye Israel, nuestro Dios uno es. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que el Señor nos creó para que le amáramos, para que le siguiéramos y para que anduviéramos con Él. Mucha gente ya no cree en Dios, cree mejor en otras cosas, no cree en la creación, cree en la ciencia, en que el hombre es el que dice que el hombre salió de más bien la teoría de Darwin, dice que el hombre salió de una célula del mar, de un animal que primero salió así como un ranacuajo y al rato ya le empezaron a salir las patas más grandes, después se llenó de pelo y se le quitó, después creció, se enderezó y ya fue el hombre. Pero esta es una fábula. El Señor dice que nos creó a su imagen y semejanza. Imagínense que nosotros creamos que venimos del mono, que venimos del chango, pues es imposible. Charles Darwin estaba totalmente equivocado. Y aquí Dios se revela al hombre y esa revelación confiesa el célebre Shema. Precisamente el célebre Shema es este: oye Israel, vuestro Dios uno es. Vean que aquí desde el libro de Deuteronomio, que es el libro que tienen los judíos y que le llaman el Torah, es muy importante, o la ley. ¿Por qué? Porque ahí les da las principales órdenes y las principales prohibiciones y todas las bendiciones que vendrán, más también los castigos que vendrán si desobedecemos. Y por eso dice, oye Israel, vuestro Dios es uno es, porque mucha gente tiene muchos dioses, tiene muchos ídolos, pero no respeta a su Dios. Y vemos aquí que el Shema es una confesión de fe del judaísmo. Jehová es nuestro Dios, solo Él, no hay otro fuera de Él. Dios prohíbe la adoración a cualquier otro ser, a cualquier otra imagen, a vírgenes, a santos, a todas esas cosas que Dios no ha querido, que Él es celoso. Dice, yo soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación, y hago misericordia con los que me aman. Por eso es tan importante que escuchemos lo que dice Dios, no que dice el hombre. Inventan dioses, inventan cuentos, imágenes de todo tipo, hacen ídolos de cualquier cosa y se olvidan de que Dios uno es. Por eso se le llama el Shema, que viene del hebreo y que quiere decir nuestro Dios solamente es uno. Y vemos aquí otra cosa importante. Dios manda que la palabra esté en nuestro corazón. ¿Para qué? Para estimular, para entender, para crecer, para interpretar y para capacitar. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? En conocimiento. Dios nos hace sabios. Vemos aquí también para interpretar. No cualquiera puede interpretar la palabra de Dios. Cualquiera puede hablar, pero interpretar la palabra como corresponde, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, porque no conocen las Sagradas Escrituras. Y también sirve para capacitar. Nosotros le sacamos a la gente de esos errores, de cualquier pregunta que quiera hacer una persona, del Génesis, que ya puede hablar de cualquier libro. Dios nos puede enseñar a través de su palabra. A través de Moisés le dejó escrito precisamente en el Pentateuco cómo fue creado el mundo, cómo fue hecho el hombre, y habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí vemos que es tan importante conocer la palabra de Dios, porque la Biblia hace grandes hombres. Esto me hace recordar que la mamá de Abraham Lincoln fue una mujer que leía mucho la palabra, la estudiaba tanto que le gustó a su hijo Abraham y le empezó a enseñar la palabra. Cuando llegó a ser un gran presidente de los Estados Unidos, precisamente utilizaba mucho la palabra del Señor para hablar en público,
para hablarle a la gente. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. Aún en las batallas, aún en la liberación de los esclavos, Abraham Lincoln utilizó la palabra del Señor. Porque dice, Dios nos ha hecho libres. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dice que somos libres. Nunca dice que somos esclavos. Y que no hay diferencia entre un güero, un moreno, un amarillo, del color que sea. Todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Y vemos lo último, su enseñanza. Del versículo 7 al 9 nos dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en la casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense cómo nos pone la enseñanza del deber de un padre de familia. Un padre de familia que no enseña a su hijo a estudiar las escrituras es un hombre que lo está mandando a su hijo al infierno. Lo está abandonando y él mismo se está condenando, porque es un deber del padre de familia que eduque a su hijo en la palabra del Señor. Aquí la exhortación, guárdate y guardarás con diligencia para que no olvides lo que tus ojos han visto. Enseña a tu familia, a los hijos de tus hijos. El código mosaico ha sido comparado con los requisitos del nuevo, lo que es inútil para no entenderlo, porque si tenemos el Espíritu Santo, en cualquier época la Biblia está vigente. Muchos dicen, no, la Biblia ya pasó de moda, ya tiene muchos años. Pues no, la Biblia siempre está vigente. Vemos aquí también una ilustración importante, pero vemos el versículo 8 primero, 8 y 9. La taréis como una señal en tu mano, la grabarás en tu corazón y procuraréis que sean instruidos en la palabra y que asimilen, que practiquen. Pero para esto primero debemos atarla como señal en nuestros ojos, en nuestros postes. Quiere decir que dentro de nuestra casa tenemos que tener textos bíblicos. ¿Para qué? Para que estemos viendo la palabra de Dios, que ahí está, es lo mejor que podemos hacer. Todos tenemos unos cuadros, unos pergaminos en nuestras casas donde habla de Dios, y esto es muy importante porque solo hay un Dios, solamente hay un Salvador. Ahorita que estamos en el momento tan terrible de la pandemia, ¿quién nos va a salvar? Solamente nos va a salvar Dios. Si nosotros seguimos a Dios, estamos seguros con su palabra. Cuando dice, caerán 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. Dios la cumple, pero a veces nosotros no cumplimos y por eso suceden ciertas cosas, o porque ya el Señor nos está llamando al reino de los cielos. Vemos que la grabarás en tu corazón y procurarás ser instruido con la palabra a todos tus hijos para que la asimilen, la practiquen. Para eso, primero debemos atarla como una señal de nuestros ojos. Debemos de tenerla siempre así, la palabra del Señor, aprendiendo. Los judíos en el Antiguo Testamento conocían también la palabra, que donde metían un alfiler en la palabra, ahí sabían exactamente lo que decía la palabra. La conocían tanto porque la estudiaban tanto. Y es nuestro deber, hermanos. Queremos saber de la salvación, queremos saber cómo salir de esta pandemia, queremos saber cómo salir de esto, pues debemos de leer la palabra. En este mes de la Biblia es bueno para que nosotros recordemos que la palabra del Señor está ante todo. Su palabra es ley, su palabra es verdad, y solamente Él nos enseña. Para esto, dice que la tengamos por señal. Debemos usar la fórmula mágica, que es perseverancia o perseverar en ello, para que la señal se grabe en nuestro corazón. La fórmula mágica, podemos decir aquí,
es una ilustración, que había un tiempo de fiebre de oro en el oeste, y había un gambusino que salía siempre a buscar oro, y siempre regresaba que había encontrado oro. Y todos le tenían envidia a los demás gambusinos, pues ¿cómo es posible? Este siempre sale y regresa con oro. Y les dijeron, no seas malo, dinos tu secreto, ¿cómo le haces? ¿Cómo encuentras las vetas de oro? Si no, pues sencillo, yo lo único que hago es escarbar en todos lados. Yo escarbo aquí, escarbo allá, hasta que encuentro oro. Así debemos hacer con la palabra del Señor. Debemos escudriñarla, y donde quiera que la escudriñemos, vamos a encontrar oro, salvación y vida eterna. Es muy importante eso. En conclusión, la Biblia por hoy, es el sol fulgurante que alumbra la penumbra, la espada filosa que corta hasta el fondo del alma. La Biblia es un libro de confianza, de seguridad, de respeto, por lo que podemos tener la seguridad de que ni las máximas de Confucio, ni las meditaciones de Buda, ni el libro del Mormón, ni el Corán de los maometanos podrán jamás compararse con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tuviste la gran misericordia de dejarnos este libro sagrado, esta palabra tuya, Señor, la cual nos guía en los momentos de tribulación, en la oscuridad, en los problemas, en las enfermedades. Tú nos hablas ahí y nos das ánimo para seguir adelante. Además, conocer los secretos que solo tú conoces y que has escogido a ciertos hombres para revelarles cosas secretas que solo a ti pertenecen. Te damos gracias por esto, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor, y porque te fijaste en nosotros, Señor. Siendo tan humilde, Señor, tú te fijaste en nosotros. No te fijaste en los grandes reyes o en los grandes millonarios, te fijaste en nosotros. Y por eso, Señor, no tenemos con qué pagarte tanta bendición. Bendito seas y bendita sea tu palabra, porque por ella podemos ser hombres mejores, ser hombres transformados por el Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos ustedes, sobre vuestros hijos, sobre todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. Oye, hermano, yo quiero platicarte las verdades que en la Biblia yo encontré. Son palabras inspiradas por Dios mismo, son baluartes, son columnas de mi fe. Ellas dicen que la paga del pecado solo es muerte, sufrimientos y dolor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, si ponemos nuestra fe en el Salvador. De tal manera el Padre nos amó, que a su Hijo unigénito mandó, para que aquel que en Él ponga su fe no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Por gracia somos salvos por la fe, y esto es solamente don de Dios, no por obras que realices en tu vida, solamente por la gracia del Señor.
que a su Hijo unigénito mandó, para que aquel que en él ponga su fe no se pierda, mas tenga vida eterna en él. Por gracia somos salvos por la fe, y esto es solamente don de Dios, no por obras que realices en tu vida.